Bendiciones. Este es el día que hizo el Señor y nos gozamos y nos alegramos en Él. Nuestro Dios es verdadero y Jesucristo vino a enseñarnos. Dice que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él nos vino a mostrar lo que era ser un hombre, pero sin embargo nunca pecó. Pero como hombre necesitó tener comunión con su Padre para poder hacer la voluntad de su Padre. Estaba leyendo en el capítulo de San Juan cuando va con los discípulos y se encuentra el Señor con la samaritana, y en el versículo 30 dice que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y ese versículo me impactó porque la voluntad del Señor se alimentaba, su alimento y lo que le llenaba era hacer la voluntad de su Padre y acabar la obra que su Padre le había enviado a hacer. Y solo no lo hubiera hecho. Él dependía de su Padre. Él hablaba las palabras que su Padre le daba. Y él dependía, constantemente se apartaba a orar, se apartaba a buscar a Dios, se apartaba para tener esa comunión con Dios. Y dice el Señor en Juan 17 que separado de Él, nada podemos hacer. Con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero sin Él no podemos hacer nada. Él es la vida. Él es la vida. Nosotros somos vasos por medio de los cuales la vida puede fluir, la vida puede brotar, pero la vida no está en nosotros, la vida está en Él. Él viene a morar en nosotros y de nosotros pueden emanar sus palabras, emanar su gracia. Así como nosotros, dice la palabra, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Al tomar yo de esa gracia del Señor, puedo darla al que la está necesitando. Al tomar yo de ese perdón que Dios me entrega, puedo yo entregarlo al que lo necesita, al que me ofende. ¿Me entienden? Puedo recibir las bendiciones de Dios y puedo ser bendición. Como le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y puedo vivir porque todo lo que el Señor me da es con un propósito. Y el propósito siempre es que yo, usted, nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia, que seamos bendición. Que seamos bendición donde quiera que vayamos. Hemos estado estudiando Éxodos. Y yo he estado meditando de cómo la vida de Moisés, sin tener comunión con Dios, no hubiera logrado hacer la voluntad del Padre. No hubiera logrado hacer lo que Dios tenía en el corazón de que Moisés hiciera. Y así como Dios tenía un propósito para Moisés, Él tiene un propósito para mí y Él tiene un propósito para usted. Él tiene un propósito para cada uno de sus hijos, porque en el momento que nos dio la vida, Él ya tenía algo establecido para cada uno de nosotros. Entonces, quiero que leamos en Éxodos, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza,
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y en el versículo 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos cómo se encuentra Moisés con Dios y empieza Moisés en ese caminar de escuchar a Dios, de no solo escuchar a Dios, pero de obedecer también la voz de Dios. Empieza un proceso de platicar con Dios, empieza un proceso de amistad con Dios, empieza un proceso en el que Dios empieza a darle dirección de paso a paso qué debe de hacer y cómo hacerlo, porque nuestro Dios es de detalles. Y yo me quedo admirada ahorita que estamos estudiando el capítulo de Éxodos, que a todo el Señor en todo, aún para la construcción del templo, da los detalles de los utensilios, de las vestiduras de los sacerdotes, de la entrada, de las cortinas, de todo, porque Dios es un Dios de detalles y es un Dios verdadero. Una de las cosas que Moisés necesitaba para poder hacer todo esto, como dije anteriormente, es estar en la presencia del Señor. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos comunión con nuestro Padre. Hoy les quiero hablar de por qué orar. ¿Por qué orar? ¿O por qué pasar tiempo con Dios? Y lo primero es porque necesito tener comunión con Él, porque Cristo entregó su vida, derramó su sangre y dio su cuerpo para que yo pudiera estar ahora en la presencia del Padre, porque el deseo de Dios es que nosotros tengamos comunión con Él, que caminemos con Él, y era imposible hacerlo habiendo pecado en nosotros, pero Jesús se hizo pecado y tomó el pecado de nosotros, lo clavó en la cruz del Calvario, y en Él nosotros hemos heredado la bendición, y la bendición mayor de cada ser humano es poder caminar de la mano con el Dios Todopoderoso, porque todos llevamos dentro de nuestro corazón un vacío que solamente Dios lo puede llenar, y no podemos llenarlo si no estamos en esa perfecta comunión con el Padre. Jesucristo es el camino, y a través de a través de Él nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo donde está el Dios Todopoderoso y venir y clamar y ¿me entienden? Y poder contemplar su gloria, contemplar su grandeza, su señoría, poder escucharle, poder dejar que Él hable a mi corazón, que Él me enseñe, porque Dios es verdadero y no solo escucha, pero también Dios habla. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de un susurro, de un pensamiento que pone en tu corazón. Y es lindo poder acercarse a Él, poder platicar con Él. Y eso no sucede si no le entrego tiempo. Eso no sucede si no aparto un tiempo de mi tiempo para dárselo a Dios. Le dijo el Señor a sus discípulos: no podéis ni siquiera orar una hora, porque el Señor estaba pasando un momento duro y necesitaba el apoyo de los que estaban a su lado, y ellos estaban durmiéndose, y a veces nos pasa a nosotros también. Pero con la gracia del Señor, nosotros podemos hacer ese tiempo para pasar tiempo con el Señor, a solas con Dios. En ese lugar de comunión con Dios, es cuando yo recibo revelación. Aquí vemos a Moisés, y es ahí. Él estaba apacentando ovejas, pero estaba solo.
Y en ese momento, ahí a solas con Dios, dice que Dios le dijo, Dios le habló y Dios le dijo quién era él. Y Moisés tuvo miedo, dice, y cubrió su rostro. Y cuando Dios te muestra quién es él, también te empieza a mostrar quién eres tú. También te empieza a enseñar esas áreas de tu vida que necesitan ser transformadas, pero también te enseña que a través de su gracia puede ser posible, porque va a ser hecho por él, por la gracia que él derrama sobre ti, y él lo va a hacer. Entonces, en ese lugar de comunión con el Padre, es ese lugar donde nuestra vida es completamente cambiada, donde nuestra vida es completamente, donde esas cosas profundas que no puedes ver, pero que te hacen reaccionar de manera incorrecta, te son reveladas por el Padre para que sean sanadas, para que tú puedas ser libre de toda atadura que haya en tu interior. En ese lugar de comunión con el Padre, nosotros podemos ver claramente. En ese lugar podemos, cuando hay comunión, podemos ver la dirección que Él quiere darnos. Lo vemos en la vida de Moisés. Vamos a leer en Éxodos, el capítulo 4, del 19 al 23. Dice: dijo también Jehová a Moisés: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no te dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios le da instrucciones a Moisés de qué es lo que él va a hacer. Y le dice desde el principio que él los va a sacar. Dice, toma, y le dice lo que él hace, pero él lo va a sacar de la tierra de Egipto. Con mano fuerte lo va a sacar. Él va y lo manda de Faraón y le avisa que Faraón va a endurecer su corazón. No le tomó a Moisés por sorpresa, porque Moisés sabía que Faraón se iba a endurecer. Y porque ya sabía y el Señor ya le había revelado, Moisés permaneció perseverante, porque él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que no iba a ser fácil. Él sabía que iba a mover un momento donde él iba a tener obstáculos, pero él sabía también que al final iba a haber victoria, porque él sabía que el Señor estaba con él. Fue claro el llamado y la dirección que el Señor le dio de salir de Egipto. Luego en el capítulo 19, del 3 al 6, esto es constantemente cosas maravillosas que el Señor hace en todo este caminar del pueblo de Egipto, en su salir de Egipto y en el caminar en todo el desierto. Pero quiero leerles en el versículo 19 del 3 al 6, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si oyereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Él llevaba el mensaje de Dios a todo el pueblo de Israel, pero para poder llevar ese mensaje, él tenía que escuchar a Dios. Y él constantemente escuchaba
escuchaba del Padre, escuchaba de Dios para dirigir al pueblo. Y cuando vemos a Moisés, ¿me entienden? Saliendo de la tierra de Egipto, guiado por Dios de cómo lo iba a hacer, de qué tenía que decirle cada palabra, fueron 10 plagas que el Señor envió sobre la tierra de Egipto, pero cada plaga que enviaba, Dios le hablaba a su pueblo, le hablaba a Moisés, le decía lo que iba a hacer, le decía que tenía que Moisés hacer para que eso sucediera, a qué horas presentarse donde Faraón, qué tenía que decir. Y Moisés fue firme porque él sabía lo que Dios quería y él sabía cómo quería hacerlo. Hubo un momento en que Faraón le dice a Moisés que puede salir de Egipto, pero que no se vaya, que no se lleven a los niños ni que se lleven a las mujeres. Moisés dice, no, así no vamos a salir. Porque él sabía que Dios quería llevarlos a todos y que le fueran y le ofrecieran sacrificio y que fueran a adorarle y a presentarle a él sacrificio. El Señor después, más adelante, vemos cómo el Señor le da a Moisés también, cuando ya salen de Egipto, le empieza a dar a Moisés todas las leyes que el pueblo de Dios tiene que seguir. Pero nuevamente, no había manera de hacerlo a menos que pasar tiempo en la presencia del Señor. Vemos que se fue Moisés por 40 días. Por 40 días se fue al monte Sinaí. Y fue en ese tiempo donde Dios le reveló a Moisés lo que él quería que le hiciera. ¿Me entienden? Le reveló sus mandamientos, el tabernáculo, cómo iba a ser construido, cómo iba a ser hecho. Cada detalle Dios se lo daba a Moisés, porque Moisés estaba atento a los detalles de Dios, porque Moisés no estaba haciendo lo que él quería. Moisés no tenía con él al pueblo de Moisés. Moisés entendía que el pueblo que venía detrás era el pueblo de Dios, y Moisés necesitaba la guía de Dios para poder enseñar al pueblo de acuerdo a lo que Dios quería, porque él reconocía que ese pueblo que venía detrás de él era el pueblo de Dios, que a Dios le pertenecía, que las leyes que ese pueblo iba a tener no iban a ser leyes que Moisés quisiera ver, sino que eran leyes que iban a ser dadas por Dios a Moisés para él poder dárselas a todo el pueblo. Él, en esa comunión con Dios, buscando la presencia de Dios, pudo Moisés reconocer el llamado de Dios. Pudo Moisés seguir la dirección de Dios, reconocer el propósito de Dios para su vida. No solo eso, en esa comunión con Dios, Moisés se dio cuenta que Dios era el proveedor, que Dios era el que proveía cada cosa, como dice la palabra, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y lo vemos en las diferentes áreas. Vemos en Éxodo 16:4. El pueblo en estos momentos quiere comer y pide pan. Están en el desierto y dice, y viene Dios y le dice a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Los hijos de Israel, antes de eso, habían dicho, en el versículo 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Y qué hacía Moisés cuando el pueblo venía a clamarle a él? Moisés sabía que no era contra él. Moisés sabía que no era él el que había sacado a ese pueblo de Egipto. Moisés sabía que quien había sacado a ese pueblo de Egipto había sido Dios. Moisés sabía que no había sido idea de él, pero había sido idea de Dios. Y por eso Moisés, en cada cosa, él atraía a Dios. Cuando venían y murmuraban que tenían hambre, él venía a Dios. Y Dios venía y proveía al pueblo. Proveyó el pan
había maná, y no solo se los proveyó, pero también a través de ellos fue el pueblo de Israel también probado en el camino, porque Dios estaba no solo sacándolos, pero también los estaba formando, también los estaba moldeando, ¿me entienden? Y a través de las pruebas, como dice Santiago, a través de las pruebas crecemos. Y habían pruebas en el camino, habían muchas pruebas en el desierto. Dios esperaba hasta que tuvieran hambre para darles de comer. Luego siguen caminando y en el capítulo 17, perdón, en el mismo capítulo 16, en el versículo 8, dice el pueblo, tienen hambre, quieren comer, quieren carne, y le dijo también Dios a Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Esto decía Moisés porque él entendía que no era contra él, era contra Dios, que la pelea no era contra él, que esa era obra de Dios, y Moisés lo reconocía. Y esto es bien importante cuando reconocemos que somos de Dios y que vivimos para Él y para su gloria, porque así como cuando abría el mar rojo y era momento de victoria, Moisés sabía que no era él, sabía que era Dios el que lo había hecho. También cuando se venían y se quejaban con él, Moisés sabía que no era él, que era Dios el que lo estaba haciendo. Y él entendía que él simplemente era un vaso en las manos de Dios por medio del cual Dios trabajaba. Pero era un vaso que estaba constantemente oyendo dirección a Dios y haciendo lo que Dios le indicaba. Y eso sucede solamente cuando estamos en comunión con Dios. Solo caminando en comunión con Dios podemos nosotros poder ser valientes para hacer la voluntad de Dios y para obedecerle a cada cosa que el Señor nos pida. Es en la gracia de Dios, porque no es con nuestras fuerzas, pero es en sus fuerzas que hacemos las cosas. También el Señor les proveyó de agua. En el capítulo 17, los versículos 5 y 6 dice, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de todos de los ancianos de Israel. O sea que el pueblo tuvo sed y Dios le indicó a Moisés qué hacer y Dios dio agua. Dice la palabra de Dios que el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Podemos pedirle al Señor y clamar a Dios. Mientras estudiábamos esto, pensábamos, ¿verdad? ¿Por qué será que a veces nos ponemos a murmurar en vez de simplemente reconocer que tenemos un Dios bueno y que podemos pedir y que podemos clamar a Él y confiar que Él va a proveer, porque Él puede hacerlo, hermanos? De Él viene el poder, de Él viene la gracia, de Él viene la fuerza, de Él viene todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier cosa que venga a nuestra vida. Es solamente de la mano de nuestro Señor. Necesitamos al Señor. Necesitamos tener esa comunión con el Señor para vivir en victoria y para recibir la victoria final en manos del Señor. Quiero leerles en Apocalipsis, porque al fin y al cabo, este es el último libro de la Biblia, pero también es el libro que nos enseña lo último de nuestras vidas. En el capítulo 21 dice, empezando el versículo 1, dice, vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí, y él que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él es el principio y Él es el fin. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Pero ¿saben qué? Yo sé que la victoria que el Señor quiere que nosotros tengamos no es de un día, no es de 2 días, no es de cuando nos muramos y vayamos al cielo, pero es de cada día, es de cada día. Hoy, poder ser yo más que victoriosa en Jesús que mi amado. Y esa victoria, hermanos, está en seguir su dirección. Pero seguir su dirección en las cosas pequeñas. No tiene que Dios mandarme a sacar un pueblo de 2 millones de personas para yo ser obediente. Puede ser en las cosas chiquitas, en las cosas que nadie ve, donde puedo obedecer a Dios. Cuando Dios quiere cambiar mis pensamientos, cuando Dios quiere cambiar mis actitudes, cuando Dios ya no quiere que murmure, que critique, que juzgue, cuando Dios quiere que camine en amor y yo empiezo a verlo a Él y dejar que su Espíritu Santo me moldee y me hable y me enseñe en cada momento de mi vida. Que poder saber qué es lo que a Él le agrada y que si no le agrada, poder dejarlo. Hay cosas que no parecen tan malas, pero nos roban el tiempo, nos roban nuestro tiempo con Dios, nos roban, ¿me entienden? Las oportunidades que podemos tener de crecer en la vida, de alimentarnos de cosas buenas, en vez de perder el tiempo. Y estoy hablando de esto porque yo estaba viendo una serie, y no digo que es malo ver la televisión, pero empecé a ver una serie y cada momento que tenía libre quería verlo. Y dije: Señor, no, ¿cómo es posible? No voy a ser esclava de lo que tú ya me hiciste libre. No voy a ser esclava de lo que ya tú me hiciste libre. Porque en el tiempo pasado, cuando no conocía al Señor, ¿me entienden? Perdía mi tiempo, me encantaban las novelas y perdía mi tiempo viendo novelas. Y recuerdo, tenía 17 años, nadie me dijo que ver novelas era malo. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba conmigo. Y cuando me sentaba a ver las novelas, sentía que estaba perdiendo el tiempo y me sentía culpable. Y decía: no, ¿y por qué hago esto? Mejor me voy a ir a leer el Nuevo Testamento. O mejor me voy a ir y voy a platicar con mi prima. O voy a hacer otra cosa, a estudiar. Pero no necesito hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios habla, porque Dios es verdadero y Dios te ha hecho libre. No vuelvas a ser esclavo de lo que Dios te liberó. Pero mantén vivo en tu vida ese primer amor con Dios y esa comunión con Dios, y aprovechemos bien el tiempo porque los días son cortos. Aprovechemos bien el tiempo. Hay necesidad de oración, no solo por ti, por tus hijos y por tu casa,
pero hay necesidad de oración por todo un pueblo que necesita conocer al Señor, por todos esos hijos de Dios que todavía están esparcidos y que necesitan venir al redil. Dios está buscando quienes nos podamos poner en la brecha y apartar tiempo a buscar estar en comunión con Dios, así como estuvo Moisés oyéndole a Dios, para que el Señor pueda hablarme y decirme a quién quiere Él sacar de esclavitud y pueda usarme a mí en el momento que Él ande buscando una persona por medio de la cual hablar, una persona por medio de la cual llevar palabra, una persona por medio de la cual llevar el mensaje, que Él me encuentre a mí, que Él te encuentre a ti. Pero ¿por qué encontró a Moisés? Porque Moisés oía y Moisés obedecía. Empecemos a caminar como hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, oyendo y obedeciendo la voz de nuestro Padre, no con nuestras fuerzas, con las de Él, pero tomando de su gracia para hacer su voluntad y hacer lo que a Él le agrada. En eso está la plenitud, en eso está el ser lleno y el saber que estoy en la plena voluntad de mi Padre. Déjenme orar, hermanos. Señor, te doy gracias por lo que haces en nuestra vida. Te doy gracias porque tú eres verdadero y te pido, Dios, que despiertes en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, ese deseo de pasar tiempo contigo, de pasar en comunión contigo, de llenarnos de tu palabra, de no perder el tiempo, porque los días son cortos, Señor bendito, pero poder ser sensibles, Señor, a tu voluntad y a tu deseo y vivir, Señor, para ti cada día, alegrándonos en ti, bendiciéndote, adorándote a ti y siendo, Señor, reales contigo y dejándote a ti obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te clamamos, Padre, que seas tú, Señor bendito, cubriendo este pueblo con tu sangre bendito, cubriendo a tu iglesia, cubriendo este país, Padre, cubriendo el mundo entero, Señor, en el nombre de Jesús, Señor bendito, que sea tu gracia divina sobre cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y acuérdense que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Bendiciones.